Nos demanda la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Hemos luchado en los tribunales nacionales y el 13 de septiembre del año pasado el sindicato logró que un tribunal colegiado de circuito en materia laboral resolviera una sentencia en favor de los trabajadores, una sentencia que reivindicaba el poder judicial en este país. Los 3 magistrados por unanimidad resolvieron que no había lugar a dar por terminadas las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Explicaron perfectamente los magistrados en esa sentencia que las decisiones del presidente no pueden ser fortuitas. Explicaron qué es lo que quiere decir fuerza mayor y además dijeron que el presidente había argumentado la extinción de luz y fuerza por cuestiones de inviabilidad financiera. Y entonces, si el problema era financiero, el gobierno sigue desarrollando la misma actividad con la infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro. Y si ya no está Luz y Fuerza del Centro en la ley, entonces Comisión Federal es responsable de las obligaciones obrero-patronales y sentencia que la Comisión Federal sea el patrón sustituto de los trabajadores. En la propia sentencia dice que, por tanto, la justicia federal ampara y protege a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas porque se les violaron sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y sentencia entonces a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a emitir un nuevo laudo observando todo lo que se planteó en esa sentencia. Esto ponía fin al conflicto, resolvía la restauración de los trabajadores con Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, ya con este nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, ordena a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a revocar ese amparo, y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en una sentencia antidemocrática que obedece a los intereses del presidente de la República y a los intereses de la gente del dinero, deciden revocar ese amparo. Lo recibieron con alfombra roja en París, en Francia, y a los días siguientes toca resolver el caso del ESME, y a nosotros nos revocan un amparo que ya teníamos en un tribunal después de más de 3 años de resistencia, donde las consecuencias han sido desastrosas para los trabajadores y nuestras familias. Imagínense, te quitan tu empleo, te quitan tu salario, te quitan tu seguridad social, todas las consecuencias que tienen que ver con los derechos económicos y sociales establecidos, no nada más en nuestra legislación, sino en la Carta Universal de los Derechos Humanos, donde México es parte desde 1948 con la Organización de Naciones Unidas. Es grave lo que está pasando en el país, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia, para eso la finalidad es llegar hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, hacer las gestiones por Estados Unidos en la propia embajada, lo estamos haciendo, y días posteriores estaremos entregando una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde vamos a demandar a Felipe Calderón, a su gabinete que tomó la decisión de violentar los derechos civiles, políticos y económicos de los trabajadores. Vamos a demandar a los 11 ministros de la Suprema Corte, que son una vergüenza nacional e internacional, y a poder pedir en esta Comisión Interamericana y hacer uso de nuestro derecho que tenemos para ir a un tribunal internacional que sea imparcial y que conozca, solicitarles que ayuden a que se restablezca la democracia en México. Pues vamos a continuar con esta lucha. Hemos tomado una determinación en nuestra asamblea del 4 de febrero de este año. Ante la resolución de la Corte, los trabajadores no vamos a acatar la sentencia de la Corte, no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo, vamos a continuar luchando por recuperar nuestra fuente de trabajo, porque respeten nuestro contrato colectivo de trabajo, nuestro derecho a la autonomía sindical y el derecho de huelga. Por eso estamos aquí en Querétaro, vamos a hacer todo un activismo el día de hoy para visibilizar qué es lo que está pasando. Universales. Muchas gracias. Mandato de la Organización del Comercio para el Desarrollo Económico, la OCDE, y que pretendía con ese examen, aunque hoy lo niegue Caufer y sus funcionarios, pretendían despedir
de golpe y porrazo al 30% de los trabajadores de la educación, lo que por número de los que somos integrantes del Sindicato Nacional representaría haber reprobado a 300,000 trabajadores de la educación sobre pretexto de haber reprobado esa evaluación. Hoy, esta es nuestra razón por la que, a nombre de la Coordinadora Nacional, a nombre de los maestros de México, que realmente aspiramos a una mejor educación, hoy creemos que era una obligación estar en esta caravana con los compañeros del SME, porque no estamos de acuerdo que aquellos trabajadores que en esa catástrofe de 1985, cuando en ese temblor la zona más devastada no tardó ni 2 días en recuperar el sistema de luz en sus casas, en la periferia, el mismo día del temblor, volvieron a restablecer el servicio eléctrico. No es posible que en el 2009, de esa manera arbitraria, con el ejército, hayan tomado las instalaciones y destrozado la empresa al patrón que tenía la obligación laboral con los 44,000 trabajadores del SME. Por eso, para nosotros, los 16,500 trabajadores que hoy permanecen en resistencia y que, a pesar de ese mandato que dieron los ministros el 30 de enero, de decir 14-0, todos, está desechado el amparo ganado en octubre del año pasado, donde el patrón sustituto tenía que ser la Comisión Federal de Electricidad. Pensaron que los 16,000 iban a retroceder, iban a ir hacia la liquidación. Dignamente, hoy los trabajadores, representados por el compañero Martín Esparza, van a la discusión internacional, porque en este país, como en el caso de los maestros, cuando dice Emilio Chonfé, el que no trabaje se va, el que repruebe lo corremos, con esa serie de amenazas, lo único que han hecho es que hoy los maestros de Guerrero dignamente estén defendiendo la educación pública. Porque si de por sí decimos en nuestros pueblos rurales, no podemos hacer una evaluación igual a un niño de una ciudad a la de un niño del campo, mucho menos estamos de acuerdo que a nuestros alumnos indígenas, como hay en Oaxaca, como hay en Guerrero, como hay en Chiapas, como hay en todo el país, como aquí en Querétaro, no es posible. Hago responsable de los trabajadores, y entonces hoy está demandando a los usuarios que porque le están robando la luz a una infraestructura que no es de él. ¿Qué interés jurídico tiene CFE dentro de la zona cuando tiene prestada la infraestructura en comodato? Y en comodato, ustedes saben, doy algo prestado sin ningún dinero a cambio y tú no lo puedes ni enajenar ni sacar beneficio lucrativo sobre esa explotación. Y así las condiciones. Y en el tema del financiamiento del movimiento, queremos resaltar que la lucha que ha dado el SME ha sido respaldada por nuestros compañeros jubilados. Tenemos 21,000 jubilados. No todos aportan, pero la gran mayoría que alcanza para subsistir en la resistencia, principalmente para el pago de abogados, despachos de abogados. Los jubilados aportaron para alquilar los 3 autobuses que vienen en la caravana, y la solidaridad de los sindicatos y de la sociedad, donde hemos cruzado, nos han recibido con mucho interés, nos han brindado los alimentos, nos han dado alojamiento, nos han ayudado a imprimir este tipo de volantes, nos han prestado locales como esto, y estamos observando una gran solidaridad de los sindicatos y del pueblo de México. Lo que estamos recogiendo en esta caravana es el gran descontento a esta política económica neoliberal que se está profundizando en todos los estados y en los presidentes municipales,
donde los responsabilizamos de nuestra seguridad en el recorrido que vamos a hacer hasta la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Señalar que en el caso nuestro, la semana pasada, el miércoles, nos recibió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Palabras textuales de él, dijo: el presidente de la República nos ha instruido para resolver. Hay voluntad política para resolver, pero a la fecha no nos han entregado la propuesta de cómo van a resolver el conflicto. Nosotros ya les entregamos una, que tiene que ver que hay 3,000 trabajadores de los que no hemos aceptado la liquidación, que de acuerdo a su derecho constitucional alcanzan su jubilación, y los demás, son 13,000, incorporarlos a la vida productiva, que es a lo que hemos hecho toda la vida, mantener la continuidad del servicio público de electricidad en la zona central del país. Sus argumentos del gobierno ya se cayeron. Decían que el contrato colectivo de trabajo del SME era el producto de la insuficiencia presupuestal y solamente representa el 6% de los ingresos por venta de electricidad. El grave problema que hay en las empresas públicas es la enorme deuda que se ha contraído con las empresas transnacionales. De cada 100 pesos hay que pagar a las transnacionales 56. Y hay contratos a 25 y a 30 años, como lo dijo el ingeniero. Todavía les debemos a las multinacionales 1.6 billones de pesos. No sé si esté pasando eso aquí en Querétaro, con la empresa de clase mundial. Estos apagones son constantes ya en el Distrito Federal. Hicieron lo que nunca habíamos hecho nosotros: dejar sin luz el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dejaron sin luz el principal cuadro de la ciudad. Y todos los días explotan, dicen, las mufas. Ya todos le llaman mufas, cuando son subestaciones subterráneas, pero no es algo permanente. Y eso es lo que está la consecuencia, pero nos hicieron creer a los mexicanos, los diputados y senadores, con una campaña publicitaria que no hay antecedentes en el país, de que la nueva ley federal del trabajo iba a generar empleos, que iba a mejorar las condiciones de salario. Y ahí están las consecuencias. Lo que va a generar es más ricos en este país. Tenemos 35 que salieron en la revista Forbes. Yo creo que el año que viene van a salir otros 60. Pero nos están cargando la responsabilidad de quitar los derechos adquiridos a los trabajadores. Por cierto, plantean ahora una serie de reformas. La reforma a la seguridad social, de que los jubilados nos manden a listas de pensionados y empiecen a quitarles derechos ya adquiridos. Ya lo estamos viendo con los jubilados de ferrocarriles nacionales. Les quitaron les pusieron un fideicomiso y ya no hay dinero para pagarles su pensión. Ustedes checaron lo de Mexicana de Aviación, los jubilados tuvieron que ponerse en huelga de hambre en el aeropuerto porque tienen 8 meses que no les pagan su jubilación. Y eso es lo que también pretenden hacer con los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso la lucha debe de continuar. Se respeten los derechos ya adquiridos de los trabajadores, si no es a través de un debido proceso. A todos les deben de notificar. Dice la Ley Federal del Trabajo, artículo 45, para que proceda un despido. Te deben de notificar por escrito de manera personal. Yo cuando entré a trabajar en su fuerza firmé un contrato individual de trabajo. Cuando se fuerza, con 2 testigos, puse mis datos generales de mi domicilio. Para despedirme debían de haber notificado por escrito. Nunca sé en qué país estamos. Entonces, ¿qué sirve la democracia en México? El equilibrio de los dos poderes es un acto autoritario. Segundo, pues hay una violación a los derechos humanos, económicos y sociales. Todos tenemos derecho a la vida digna, a la empleo digno, a coaligarnos en un sindicato, a tener un contrato colectivo de trabajo, a tener seguridad social. Nos violaron los derechos económicos y sociales, nos quitaron a nosotros para meter a otros trabajadores que no tienen condiciones de seguridad social, son contratistas, los tienen asignados en bodega, incluso hemos detectado compañías contratistas que traen centroamericanos. Sabemos que sí están en pie de lucha. El Sindicato de Telefonistas, como organización hermana, definitivamente está en apoyo. Nos queda claro que fue una injusticia lo que se hizo con el Sindicato de los Compañeros del SME. De la reforma laboral también nos queda muy claro que es en atropello de los derechos de los trabajadores, por lo cual, nuestro compañero, queremos unir fuerzas
queremos trabajar porque el gobierno, los dirigentes, gobernantes volteen a ver por qué esa reforma no se les ocurrió o no quisieron voltear a ver el atropello que hacían con los derechos laborales. Es entonces por lo que nos promulgamos y estamos en pie de lucha con ustedes, compañeros de la caravana. Nosotros estamos pasando por un proceso de revisión salarial algo complicada. El compañero Francisco Hernández Juárez manda sus saludos fraternales y estamos aquí con todo para la noche. Muchísimas gracias, bienvenidos.